¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Los saluda Alejandro Álvarez y este día, hoy 24 de septiembre de 2016, vamos a recordar al célebre Luis Enrique Herrera, el último gran tenista mexicano que fue top 49 el 9 de noviembre de 1992 y que fue brillante desde su etapa infantil y juvenil en los torneos de la Federación Mexicana de Tenis. Luis Enrique Herrera comenzó a jugar tenis en la década de los 80 en el club alemán. Él estuvo bajo la batuta que era el profesional Mendoza, el Yuca Mendoza, y bueno, tenía varias hermanas que jugaban bastante bien, también su hermano Alejandro, una familia oriunda de Veracruz, que se vino a establecer al Distrito Federal, y que bueno, pues empezaron a dar de qué hablar. Luis Enrique zurdo y protagonista de finales de campeonatos nacionales. El gran rival que tuvo Luis Enrique Herrera fue Pedro Alfonso Alatorre del Estado de México. Ambos protagonizaron finales y era el América Cruz Azul de ese entonces. Pedro Alfonso tuvo un dominio sobre Luis Enrique y en la etapa de juveniles ambos fueron de lo mejor del mundo. Pedro perdió la final de Barranquilla contra Goran Ivanisevic en un partido muy fuerte de 3 sets. Luis Enrique le tocó ganar el Internacional de Argentina y también tuvo, en el caso de Luis, pues actuaciones importantes en el circuito mundial para menores de 18 años. Y recuerdo una semifinal con Iván Treviño que hicieron en el US Open, que perdieron contra los checos Dam y Codes, y fue 6-4 el tercero. Fue un partido bastante fuerte, bastante duro. Y en Wimbledon, Luis Enrique Herrera fue cuarto finalista, perdió en 3 sets también con Todd Woodbridge, quien fue una de las estrellas australianas también en el circuito profesional. Luis Enrique era un jugador bastante rápido y bueno, el pasto le caía muy bien. En Francia también estuvo en la tercera ronda y con Mark Knowles fue finalista en Roland Garros. Esto sucedió en 1989, en junio, en el mes de junio. Entonces, bueno, pues de Luis Enrique se puede hablar mucho. Realmente es un jugador bastante inteligente, sin un golpe fuerte, pero que sabía cerrar las jugadas. Era un jugador muy vivo. Desde pequeño sabía manejar las reglas, la reglamentación del tenis. Y pocos se acuerdan que en el circuito profesional, que se puede constatar en los récords del ATP, Luis Enrique debutó contra Agustín Moreno, que en ese entonces Agustín era 139 del mundo, imagínate, y no lo consideraban al bebé. Esto fue en 1988 en el Challenger de San Luis Potosí, en el torneo de Semana Santa, como ustedes lo quieran llamar, y Luis Enrique ya empezaba a hacer sus pininos mezclando torneos profesionales. El primer torneo internacional del circuito ATP que jugó Luis Enrique fue en un torneo en Coquitlam, Canadá. Y entonces él perdió con Andrew Snyder, un jugador bastante bueno que terminó casándose con la hermana de Ernesto Ponce, tenista también del Estado de México. Bueno, seguía Luis Enrique su carrera y voy a comentar los primeros torneos porque es importante recordar que en ese entonces jugó en Acapulco, en un torneo que yo recuerdo que estaba muy metido Carlos Medrano, en el Hyatt posiblemente fue esto, y perdió con Eduardo Vélez, que era 364 del mundo, 6-2, 6-4. Es increíble cómo pasó el tiempo. Ya en la Ciudad de México, fíjate qué interesante torneo tuvo Luis Herrera, un torneo donde en la primera ronda le ganó a Stefan Dalwitz, luego se cobró la revancha con Luis Herrera, le ganó al argentino Roberto Sad y perdió con Peter Doohan, un jugador muy agresivo, australiano,
que tenía cualidades impresionantes para cerrar las jugadas en la red. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Luis Enrique siguió jugando, tuvo triunfos muy buenos y empezó en 1990, empezó una rivalidad muy interesante con Francisco Maciel y le ganó en San Luis Potosí Luis Enrique. Claro, obviamente ya habían pasado los mejores momentos de Pancho. Recordarán que Francisco fue semifinalista, llegó a la cuarta ronda de Roland Garros en 1986. Entonces ya no eran los grandes momentos de Francisco, se volvieron a topar en una final de campeonato nacional y ya Luis Enrique ya estaba consolidado. Sin embargo, Maciel, en lo que fue el Challenger Smurfit, que lo tengo muy presente, que se desarrolló en el Centro Deportivo Chapultepec, volvió a enfrentar a Luis Enrique, quien antes tuvo triunfos bastante interesantes. Le ganó al alemán Patrick Bauer, a Gilbert Schaller, a Martin Wostenholm, y en semifinales venció a Jorge Lozano 6-4 el tercero. Viene el partido con Pancho, y Pancho le tiró un globo a Luis Enrique que inexplicablemente falló. Esto fue en la cancha central del Centro Deportivo Chapultepec, y Francisco le ganó por 2-6, 7-6, 6-3. Ese encuentro Francisco lo festejó con sus amigos en Los Panchos. Pero fíjate, lo más sobresaliente para Luis Enrique Herrera hasta ese momento fue haber llegado a Wimbledon y jugar la primera ronda con el que era en ese entonces número 2 del mundo, Boris Becker, campeón defensor. Becker, bueno, se dio a conocer en México cuando ustedes recordarán que Leonardo Lavalle ganó Wimbledon en 1985 como juvenil, y el mismo año lo ganó Boris Becker, pero en profesional, siendo 6 meses menor que Lavalle. Hubo quien le restó mérito a Leo, pero pues Leo también es campeón de Wimbledon. Y Luis Enrique en la cancha central del All England Tennis Club perdió 6-7, 6-7 y 5-7, o sea, un encuentro bastante difícil para el buen Boris Becker. Impresionante lo que empezamos a ver de este muchacho mexicano. Los golpes de Luis Enrique que lo catapultaron para jugar y para colocarse en el ranking los dio en Brasil. Comenzó a dar muestras de su potencial al ganar Challengers en Manaus, ganando al que era campeón brasileño Jaime Onsins, y el mexicano comenzaba a acaparar pues, los espacios importantes de los medios nacionales, incluso internacionales. En Ileus, ese mismo año en Brasil, Luis Enrique le gana a Gabriel Marcus, a Gianluca Apozzi, a Jaime Izaga, que era 90 del mundo, Jaco Edlin y Patrick Bauer. Y bueno, ya eran 2 torneos que ganaba el popular Luis Herrera. En Río de Janeiro, pierde la final con Luis Matar, que también Brasil siempre ha tenido jugadores buenos, jugadores latosos, jugadores que dan bastante lata. Para el 91 ya Luis Enrique pudo entrar a los Grand Slam, perdió con Haite en Australia. Y bueno, la historia en ese entonces era muy interesante porque León Jamuy ya lo socorría como promotor. León se dio cuenta que podía invertir dinero y sobre todo recuperarlo, porque a final de cuentas es un hombre de negocios que estudió perfectamente las posibilidades que podía tener con el tenista mexicano. Un tenista mexicano que hoy, lo volvemos a mencionar, Luis Enrique Herrera, lo recordamos con mucha estimación. La araña recorrió Corea y perdió una semifinal con Jeff Tarango, pero hay un partido que quiero dejarlo muy, muy marcado. Esto sucedió en Washington.
en los octavos de final, después de haberle ganado a Jaco Ettling, a Jim Graf de Estados Unidos, vence al célebre John McEnroe y le ganó por 3-6, 6-2, 6-2. No entendemos por qué después pierde con Marcus Oke de Alemania en partido duro, pero yo creo que el primer partido que marcó la grandeza de Luis Enrique fue ese con John McEnroe. Tremendo, era el coco de los mexicanos y curiosamente entrenado y enseñado en muchos de sus golpes por Toño Palafox, quien por cierto este año 2016 sufrió un ataque cardíaco y con más de 80 años, pero por su fortaleza lo resistió. Ya estando en las grandes ligas, en Tokio, Luis Enrique se dio un buen entre con Andre Agassi. También se echó partidos de 3 sets con Carlos Costa en Guarujá y realmente era muy respetado. Yo le llegué a preguntar a Fernando Melingeni qué mexicano le daba problema y bueno, él respetó muy bien a Luis Herrera. En México, en el Challenger de Puebla, Luis Enrique Herrera lastimosamente pierde una final contra Ken Kinner de Estados Unidos 299. Ya en ese entonces Luis Enrique pues era un jugador con más presencia, era 138 del mundo y la verdad es de que era bastante incómodo jugar contra Luis Enrique Tremendo Herrera, a quien sus amigos del Alemán le apodaban, ¿qué le decían? La araña. Con Lavalle también se dio buenos entres y fíjate, en Acapulco, en 1992, pierde con Leonardo Lavalle una ronda final de un Challenger. Y Lavalle, pues sí, fue un rival que como que le sabía jugar a Luis, ambos eran zurdos, ambos eran ofensivos y bastante peligrosos. Luis Enrique, de regreso al que fue en el mejor año, que fue 92, gana el torneo de Sao Paulo, vuelve a vencer a Jaime Onsins y ya se veía que podía entrar dentro de los 100 del mundo, ¿no? De hecho, ya era 128 en ese momento. En Manchester, fíjate bien, uno de los jugadores muy importantes de tenis estadounidense que llegó a ser estuvo entre los 4 del mundo, era Brad Gilbert. Y en Manchester, Luis Enrique le ganó y perdió con Malibay Washington. ¿Se acuerdan de Malibay Washington? Fue el que jugó la final de Wimbledon contra Richard Krajicek cuando se mete una muchacha al estadio enseñando pues los pechos, casi desnuda, y se provocó un escándalo muy fuerte. Tuve la oportunidad de estar en Wimbledon en 1992 en el Grand Stand y yo vi un encuentro que también lo tengo muy claro porque Luis Enrique le ganó a Jimmy Connors. Jimmy Connors, el eterno rival de Raúl Ramírez, le ganó en 4 sets y eso fue muy impactante. Luis Enrique con dos partidos con tribunas llenas porque todo el mundo también quería ver a Connors. No piensen que porque Connors ya había dejado sus mejores momentos dejó de ser peligroso. Connors era un perro al que simplemente había que ganar, había que vencer. ¿Y se acuerdan ustedes del torneo de Ixtapa? Allá en Zihuatanejo, otro Challenger. Ahí Luis Enrique se cobró la ofensa con Andrew Snyder y Luis Enrique le puso un 6-1, 6-2. Realmente, lo hecho por Luis Enrique era muy importante porque ya era un jugador con bastante malicia. Y luego se fue a Pontevedra y le gana a Jaime Izaga la final con un 7-5, 6-4. Bastante bueno Luis Enrique, realmente era de esos jugadores que te cerraba los puntos. En Bucios,
Finalmente Jaime Oncins lo venció, pero en una final Oncins ya era 62 del mundo y Luis Enrique 96. Ese brasileño jugaba bastante bien, el de los pelos rizados. Seguramente Luis Enrique se acuerda perfectamente de él. Y también Luis Enrique fue parte de la historia del Abierto Mexicano de Tenis, que empezó en 93. Y en San Luis Potosí pierde con Horst Skoff la final. Y se acuerdan de Skoff. Skoff era compañero de Thomas Muster, venían de juveniles aquí a la Copa Casablanca. Y bueno, pues le ganó en San Luis Potosí, pero llegar a la final del Challenger, pues no cualquiera lo podía hacer, no cualquiera se daba esos gustos, y Luis Enrique, bueno, pues lo hizo. Lo que yo no entiendo de Luis es cómo no se cuidó el hombro. En los mejores momentos de su carrera se lesionó el mango rotador, y eso le trajo severos problemas para su juego. De hecho, ahí se cayó, y es una lástima porque realmente era el gran tenista mexicano. Vuelve a jugar en 94 la final de San Luis Potosí y pierde con Nicolás Pereira. Nicolás Pereira es el narrador de ESPN ahorita, el que le hace segunda a los comentaristas ahí, a Luis Alfredo Álvarez, que generalmente se llevan bien, y ahí Luis le gana por primera vez a Alex Hernández en un torneo importante. Alex Hernández, con el paso del tiempo, sería el que lo desbancaría como número 1 de México. Y Luis Enrique, bueno, pues siguió jugando, jugó el Abierto Mexicano, que pierde con Correxa en 95, y seguía dando lata, seguía tratando de ganar, tratando de sumar puntos, tratando de mantenerse, pero bueno, llegó un momento donde se fue cayendo, donde no pudo sostener esa grandeza, pero tuvo un momento muy importante en Copa Davis. Esto sucedió en el club alemán en 1995, cuando se avienta un partido de 5 sets que lo pierde con Sergi Bruguera, que era 10 del mundo, y luego le gana el quinto punto de la serie a Alberto Berazategui y sale en hombros del estadio. Luis Enrique tristemente acepta jugar contra Perú, pero antes pues también se presentó en Vallarta, estuvo metido ahí en los torneos que organizaba Martín Parra en 1996, pierde una final con Geoff Grant. En ese entonces Respuesta Deportiva estaba naciendo, Respuesta Deportiva nació como revista, y consignamos ese torneo, esas actuaciones del gran Luis Enrique Araña Herrera. Un torneo también que él no puede olvidar será el de Azores, en 96, que pierde la final con Nuno Márquez. En el camino dejó a Ronald Agenor, que ya estaba jugando por Estados Unidos. Los jugadores se cambian de país constantemente. Y bueno, pues esto es parte de la historia. También fue finalista en Daytona, perdió con Cherkasov, el buen Luis Enrique Araña Herrera. ¿Cómo viene el fin de Luis Enrique en Copa Davis? Yo me acuerdo que la última ocasión que estuvimos en una Copa Davis en Europa, en Grupo Mundial, fue en 1997. Esto sucedió en el Foro Itálico, y Luis Enrique pierde con Renzo Furlan, pero le ganó a Omar Camporese. Furlan era 51, Camporese era 122. Nunca voy a olvidar cómo Camporese salió enojado de la cancha, casi mentando mamás,
porque bueno, perder con Luis Enrique era un jugador al que había que ganarle, ¿no? También jugó en Washington contra Michael Chan y pierde 7-6 después de haber ganado el primero 6-3. Era Chan, tanto Chan como Herrera eran rapidísimos y en esos tiempos los tenistas mexicanos eran respetados. Tú decías, vas contra el Mexican Luis Herrera y la gente, cualquier rival le tenía respeto. Ahora dices, juegas con un mexicano y dices, bueno, es pichón. Algo tenemos que hacer para cambiar y revertir esa situación. Les voy a contar que en 1997, cuando Leonardo Lavalle, previo a la serie de México-Alemania, cachetea a Raúl Ramírez, Luis Enrique Herrera acepta jugar por México y se vuelve a descender al grupo 1 con un 5-0 de Alemania. Recordarán que México le ganó a los germanos en el club alemán en 1986. Con todo y Boris Becker también, ¿eh? Entonces, para cerrar el ciclo de Luis Herrera, bueno, él fue profeta en Puebla y lo ganó. Le ganó, recuerdo perfectamente, eso fue en el 97. Le ganó 7-6 el tercero a Alejandro Hernández y le ganó a Wade McGuire 6-4 el tercero. Luis Enrique es recordado con mucho cariño en Puebla. La gente lo quiere, la gente lo respeta. Y en San Luis Potosí, en 98, Luis Enrique jugó con otro jugador que fue alumno mío. Luis Enrique tuvo mucha rivalidad con Pedro Latorre, al que yo recuerdo, fue el mejor juvenil que me tocó manejar como juvenil. Fui malísimo yo como entrenador porque no salió nadie. Y perdió con Marco Osorio en San Luis Potosí 6-3 el tercero. Eran unos encuentros bastante apretados, bastante fuertes, y bueno, se nos está acabando ya el tiempo, se nos está acabando ya el tema, porque no tengo tan buena memoria, pero ya a nivel de Futures, Luis Enrique ganó en Guadalajara a Leonardo Silva. Ustedes saben que un jugador sube y también tiene la descendiente. Y bueno, pues qué tristeza que Luis Enrique Herrera haya vuelto a esos niveles como cuando empezó. ¿Dónde fue el caos ya para que Luis Enrique haya terminado su carrera en Copa Davis? Fue curiosamente ante Perú. Iba la serie ya para cerrarla y le tocaba con Américo Tupi Venero, un jugador que en ese entonces era 809 del mundo. Luis Enrique ya estaba en 598. Por la experiencia, Luis Enrique era favorito. ¿Y qué creen? Que le gana Venero. Le gana Venero y en esa ocasión, en el primer partido, perdió con Luis Horna, pero había una cosa que había que respetarle a Luis. Nunca se rajó en Copa Davis. Siempre se puso la camiseta de México y en su último torneo, el que le ganó, fíjate qué chistoso, esto fue en el año 2000. Le ganó a Alejandro Hernández. Esto fue en Guadalajara y le ganó 6-4, 6-2. ¿Qué les puedo decir? Alex Hernández fue un jugador muy bueno, también fue campeón de México, también le ganó a él Alejandro a Gustavo Kurten en el abierto y perdió en cuartos de final con Mariano Puerta, el buen Alex, y perdió la oportunidad de igualar a Oliver Fernández como el único mexicano que se mantiene a la fecha como semifinalista del abierto de México, del abierto mexicano, que ahora está en manos de Raúl Zurutuza y que estuvo en manos de Jesús Topete, de Lisette Trepó, y bueno, pues es el tercero, y ahora también vemos que en Los Cabos aparece José Antonio Fernández Joffrey, que bueno, ahora Mextenis tiene 2 gallos.
Pues esto fue parte de la historia del gran Luis Enrique Herrera, quien acaba de hacer un proyecto que se llama Top 100. En mi opinión yo le pondría Top 49 porque pues yo creo que Luis Enrique Herrera fue más que un Top 100. Pero pues cada chango con su mecate en su cabeza, ¿no? Y yo le mando un saludo al buen Luis Enrique Herrera, a quien nosotros respetamos, a quien nosotros admiramos, a quien de alguna manera he tenido la oportunidad de verlo crecer. Yo creo que yo lo conozco más que nadie como rival, porque nos estuvimos en la cancha, yo como entrenador y él con el Yuca, con el Gato y con un montón de gente del Distrito Federal, pero fueron grandes momentos y me siento orgulloso de haber sido parte de la última gran época del tenis mexicano. Pues, estimados amigos, eso fue todo por hoy. Gracias.